Bendiciones, amigos, que la paz de Dios sea con todos ustedes en sus hogares y en sus vidas. Este es su programa El Poder de la Verdad, llevándoles la palabra de Dios en este tiempo de tanta apostasía y de tanta ignorancia de las cosas divinas. En realidad, hermanos, como dijo nuestro Señor Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En esta oportunidad, hermanos, queremos iniciar un tema, hermanos, una reflexión muy importante que espero que sea de edificación para su vida. Se llama Gloriosa Obra del Espíritu Santo. Yo quisiera decirles, hermanos amados y amigos queridos, hermanos, afectivamente les saludo, y en verdad es un gusto para nosotros llevarles la bendita palabra de Dios. La gloriosa obra del Espíritu Santo. Miren, hermanos, estamos en un tiempo en que si el Espíritu Santo, escúchenme bien, no estuviera sobre la tierra, frenando esas fuerzas del mal, esas fuerzas de violencia, de maldad, de iniquidad, de destrucción y de muerte, ese espíritu de vida de Dios, hermanos, no estuviera frenando todo eso, usted y yo no tuviéramos la paz que ahora gozamos. Por eso debemos darle infinitas gracias a nuestro Creador por la venida de su Espíritu Santo a habitar en esta tierra. Ya vamos a entender muchas cosas. Fíjense que yo quisiera leer antes de iniciar con esta reflexión, quisiera leer dos preguntas. Dice: bendiciones, amigos, quiero pedirles un favor, si pueden exponer el tema del Espíritu Santo. Me agobian muchas dudas al respecto y por más que he preguntado no salgo de estas dudas. Oiga pues a esta joven: tengo 24 años y busco a Dios desde mi niñez. Espero me respondan pronto. Les oigo en Puerto Rico. Soy Elisa Villatoro, dice. Esa es una muchacha, hermanos. Miren lo que es la número 2. Dios bendiga sus vidas y los siga llenando de su gracia para compartir la palabra de Dios. Por la fe sé que Dios aún se manifiesta, pero muchas manifestaciones supuestamente de Dios o espirituales, oiga las que ella menciona: desmayos, risas, brincos, movimientos alocados, borracheras espirituales, etcétera, me llenan de muchas decepciones. Pueden compartir sobre el bautismo verdadero del Espíritu Santo, hermanitos, dice. Mi nombre es Amelia Cordón y les oigo en Guayaquil, Ecuador. Los felicito por el mensaje. Permite ministrar Dios a la mujer. Me aclaró muchas dudas esa reflexión. Bendiciones, dice. Que Dios bendiga a estas hermanas jóvenes. Muy bien, hermanos, yo quisiera abordar de una manera ya bastante rápida este tema, porque es un tema bastante delicado. Miren, hablar del Espíritu Santo no es fácil. Escribir o hablar acerca del Espíritu Santo no es fácil, porque Dios es esencialmente espíritu, hermanos, y uno puede caer en una blasfemia atribuyéndole a Dios lo que no es de Dios. Y miren, yo quisiera hablar de algo. El que trajo la doctrina del Espíritu Santo a nosotros, el conocimiento del Espíritu Santo y toda su obra y todo, fue nuestro amado Señor Jesucristo. Él fue el primero, hermanos, que como tal agarró esa enseñanza, mire, empezó y preparó el camino para que ese Espíritu Santo viniera a habitar entre nosotros. Mire, el Espíritu Santo, hermanos, lamentablemente se han levantado un montón de teologías y un montón de doctrinas que al Espíritu Santo le han dado otras connotaciones, miren, otras obras. Pero hoy vamos a entender algo bien importante, bien maravilloso. ¿Quién es el Espíritu Santo, hermanos? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? ¿Quién y qué es el Espíritu Santo? Fíjese que muchos grupos erran
ignorando la palabra de Dios, porque miren, para definir al Espíritu Santo se basan etimológicamente a lo que simboliza la palabra espíritu, pero eso no es así, hermanos. Más de alguna palabra en nuestro pobre léxico, en nuestro propio pobre idioma humano, teníamos que encontrar una palabra que miren, hermanos, alegorizara al Espíritu Santo, pero no es eso. Miren, muchos dicen, es la fuerza activa de Dios. Otros dicen, es el aire. No, hermanos. Mire, ya vamos a ver que, claro, en el griego la palabra y en el hebreo tenían que haber palabras que, como le vuelvo a decir, alegorizaran que es el espíritu. Pero el espíritu no es aire. Óigame bien, hermanos, no es eso. Esa es la palabra neuma o nemos o neuma o neuma. Miren, hermanos, esa palabra griega y shaka, ya vamos a ver, hermanos, eso en la etimología es lo que significa viento, aire, soplo, pero eso no es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo, hermanos. Oiga, pues, ¿quién dice el apóstol Pablo que es el Espíritu? Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Espíritu es Cristo. Oiga, pues, Jesús de Nazaret era un hombre nacido de una mujer, de María la Virgen. Él nació de una mujer, era sangre, era un cuerpo humano. Pero el Cristo era ese Espíritu que vino y ungió a Jesús de Nazaret. Ya lo vamos a leer. Eso está en Lucas, está en Hechos. Eso está bien ampliamente en la palabra de Dios. Y también está en Isaías 61. Me ungió el Señor. Oiga, me ungió el Señor y me ha enviado a llevar buenas nuevas a los abatidos. Mire, eso es Dios, Jesucristo como hombre, porque era un hombre Jesús. Pero Cristo es ese espíritu que descendió en ese hombre. Por eso es que le digo que mucha gente confunde qué es el espíritu y los asemejan a un viento, a un aire. No, hermanos, no es eso. El Espíritu Santo, oiga, es Dios mismo. Dios es Jesucristo, hermanos. Oiga lo que dice la Biblia. Dice, porque el Señor es el Espíritu. Eso está en 2 de Corintios capítulo 3, verso 17. Y ahora miren lo que dice en Juan, en el Evangelio según San Juan. Para que vayamos entendiendo esta doctrina, hermanos. En el capítulo 14, oiga qué dice. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Ahí está hablando Jesús de Nazaret. Para que esté con vosotros para siempre. Ahora oiga lo que dice. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Vendré a vosotros. Oiga lo que dijo Jesucristo. Él era el que iba a venir, pero en el Espíritu. Mire, porque Él es Jesucristo. Cristo significa ungido. La palabra Cristo, hermanos, es la que, Mesías, es la que se usa para la unción del Espíritu Santo de Dios. Eso es. Ahora, miren, hermanos, la gente especula un montón y han inventado un montón de teorías y de doctrinas. Pero dice, mire, si quiere léalo. Yo lo invito a que lea 2 de Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Qué Señor? El Señor de señores, Jesucristo, hermanos. Bueno, mire. Todo lo que es espiritual, se trata del Espíritu Santo. Lamentablemente el hombre todo lo ha llevado a una mística, a algo muy, como le dijera, a supersticiones y a emociones. Y no es eso, hermano. Ya vamos a ver qué es el bautismo del Espíritu Santo. Ya vamos a ver qué es también recibir el Espíritu.
Porque es diferente recibir la promesa del Espíritu y recibir el bautismo del Espíritu Santo. Son dos cosas diferentes. Ya lo vamos a ver, hermanos. Mire, pues, lamentablemente la gente que no lee las Escrituras, todo esto lo confunde. Mire, también confunden el poder de Dios con el poder humano o la energía humana. Yo le voy a decir algo, mire, présteme atención a esto, lo estoy haciendo a manera de una introducción. Pero la gente confunde el poder de Dios con la energía humana. La energía humana, mire, cuando nos juntamos una muchedumbre, generamos una energía. ¿De acuerdo, hermanos? De gritos, de emociones y de todo. Pues mire, cuando hay una gran congregación y se mueve aquello, hay ahí al frente un hombre que mueve todo y es bueno para mover masas. Mire, para hacer actividades grupales y todo, a eso le llaman Espíritu Santo, manifestación del Espíritu Santo. Y la gente llora y se emociona y todo, pero es hermano la energía grupal que se genera al estar tantos juntos. Pero no es eso el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, cuando se manifiesta en una vida, deja huella, deja algo. Porque uno ya no puede ser el mismo, hermanos, cuando el Espíritu Santo lo visita. Créanme, hermanos. No, mire, yo fui un día a un concierto, ya lo he contado en otras oportunidades, pero hay la gente oyendo aquellas notas melancólicas. Mire, mucha gente se pone eufórica, otros lloran, otros gritan, otros se desmayan. ¿Sabe por qué? Eso es energía humana. Pero la energía o el poder de Dios, hermanos, tiene peso de gloria. Tiene un peso tan grande que deja una huella en el corazón del hombre. Y eso es lo que muchos no entienden, hermanos. Van a una congregación y miren aquellas notas y aquellos cánticos melancólicos los hacen llorar, y para ellos eso es la manifestación de Dios. Y cuando salen iguales o peores. No, hermanos. Pero el día que a usted lo visite Dios, usted no va a poder ser el mismo jamás, aunque quisiera. Porque va a haber ahí un sello. Va a haber ahí, hermanos, algo especial. Mire, aparte de eso, mire pues, ¿quién da el Espíritu Santo? En el capítulo, mire pues, ahí en Juan capítulo 1:33, viene Dios y le dice a Juan el Bautista, que fue el que preparó el camino del Señor como profeta. Le dice Dios a Juan el Bautista: mira, Juan, sobre el que veas que desciende eso está en el Evangelio según San Juan capítulo 1 verso 33. Sobre el que veas que desciende una paloma, con el Espíritu como en forma de paloma, ese es el hombre que yo elegí. Ese es el que los va a bautizar con el Espíritu Santo. Oiga, ¿quién es el que da el Espíritu Santo? No lo da ningún hombre, hermanos. Esa es una pretensión, pero de las más grandes. Cuando un hombre piensa que puede poner las manos. Yo le voy a decir algo. Ni los apóstoles repartían el Espíritu. No, hermanos. El Espíritu se reparte como Él quiere. Oiga lo que dice en Hebreos capítulo 2, verso 4. Ahí dice: dando testimonio Dios, haciendo milagros y portentos y repartimientos del Espíritu según su voluntad, dice. La voluntad de Dios, mire, lo que sucede es que cuando ellos imponían la mano, ellos que eran espirituales, no la imponían de una manera, como le dijera yo, indiscriminada sobre cualquiera. No, ellos también recibían, como tenían el Espíritu Santo los apóstoles. Ellos, hermanos, ponían las manos sobre gente que era de Dios por testimonio. Entonces venía el Espíritu Santo, pero no porque ellos tuvieran la facultad o el poder de repartirlo. Eso se lo dijo el apóstol Pedro a Simón el mago. Le dijo: mira, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Hermanos, porque ellos no lo podían dar. El Espíritu Santo es algo, mire,
es soberano y Él actúa donde quiere, como quiere y en quien quiera. Porque Él es el soberano, porque es Dios mismo, hermanos. Porque dice la Biblia en el libro de Juan, en el capítulo 4, verso 24, ahí dice, porque el Señor es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Mire pues, ahora, esto que le voy a decir es muy importante para cuando avancemos. Mire, bautismo, la palabra bautismo significa, hermanos, de la palabra bapto o como, la palabra bapto o baptizo, que es la palabra griega que significa, oiga, significa cubrir, lavar, significa también revestir, sumergirse. Eso lo dice el apóstol Pablo. Yo quisiera que lo leyéramos en Gálatas. Oiga lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo, si quiere buscarlo, lo puede buscar conmigo. En el capítulo 3 de Gálatas, oiga lo que dice el apóstol Pablo. En el capítulo 3. Mire pues, aquí está. En el capítulo 3 de Gálatas, verso 27, oiga lo que dice el apóstol Pablo. Hablando de lo que es el bautismo. Oiga lo que dice Pablo, pues. Ya vamos a empezar a entender algo bien importante. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo. Cristo ya le dije que es el Espíritu. Cuando usted oiga la palabra Cristo, piense en el Espíritu de gracia, en el Espíritu de Dios. Jesucristo, hermanos, es la unión de aquel hombre de Nazaret con el Espíritu Santo. Ahí se formó, miren hermanos, algo maravilloso. Mire pues, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Eso significa ser bautizado. Mire, lamentablemente hoy ya vamos a ver todo eso, pero yo lo estoy haciendo a manera de una introducción. ¿Sabe por qué? Porque es necesario para que nosotros vayamos entendiendo algunas cosas. A partir de nuestro Señor Jesucristo también, hermanos, oiga esto que le voy a decir para terminar esto. A partir de nuestro Señor Jesucristo, de su ministerio, el Espíritu ya no se dio por medidas. Ya no, hermanos, ya no se dio por medidas, nunca más. El apóstol Juan escribe y dice en el capítulo 1, verso 16, porque de su gracia tomamos todos, oiga, de Jesucristo, está hablando de Jesucristo, gracia sobre gracia, o sea, no hay medida, hermanos, Jesucristo fue gracia sobre gracia, amor sobre amor, miren hermanos, fe sobre fe, y miren hermanos, y dice, porque Dios nos da, en Cristo Jesús nos da su espíritu con medida, dice. Mire lo que dice, eso está en Juan, capítulo 3, verso 34. Mire lo que dice el Señor aquí. En el capítulo 3, verso 34. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Pues Dios no da el espíritu con medida. Mire, venido Jesucristo ya no. Antes la gente pedía una doble porción del espíritu. Por ejemplo, Eliseo le dice a Elías, ¿qué quieres que haga? Le dice Elías a Eliseo, antes de que me vaya. Señor, que yo pueda recibir una doble porción del espíritu que habita en ti, que era el espíritu de Dios, por supuesto, el Espíritu Santo. Y le dice Elías, si vieres, cuando yo me vaya vas a recibir eso, pero si no, no, le dijo. ¿Sabe por qué? Porque antes ellos tenían la idea que era por medida, y sí era por medida, era esporádicamente y por medida, no como ahora que el Espíritu, hermanos, de gracia, el Espíritu Santo, descendió a esta tierra para habitar con nosotros. Y aquí está, hermanos, mire, sin medida. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a iniciar la obra del Espíritu Santo. Mire, hay muchos símbolos, ya los vamos a ver.
vamos a pasar a la siguiente, porque voy a avanzar un poco rápido. Glorioso ministerio del Espíritu Santo. Hablar acerca del glorioso Espíritu Santo no es fácil. Recordemos que Dios es esencialmente espíritu, y por eso hay que ser cuidadosos para no blasfemar ni atribuirle al Espíritu Santo, hermanos, obras que no provienen de Él, sino del maligno, porque eso es blasfemar también. Cuando Jesucristo anduvo entre nosotros, óigame bien, pues, en Él habitó corporalmente todo ese poder del Espíritu Santo, hermanos. Pero el Espíritu Santo no había descendido, miren, hermanos, del cielo como un derramamiento universal, digámoslo así, para habitar entre los hombres. El Espíritu se manifestaba, miren, hermanos, esporádicamente. Le voy a poner un ejemplo, el ejemplo de David. Cuando él pecó con Betsabé, adulteró y cometió, hermanos, asesinato. ¿Sabe qué tenía él de temor? Él dice: Señor, renueva un espíritu recto dentro de mí. Oiga, y no, mire, borra mis rebeliones. Si se lo voy a leer, mire pues. Mire lo que dice aquí. Mire cómo lo dice él. Verso 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y espíritu recto, oiga, y renueva espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Oiga, oiga lo que más le preocupaba por haber pecado a David, hermanos. No le importaba reputación como mucha gente ahora. Mire, le importaba que Dios no se fuera de él. Porque el Espíritu Santo no habitaba, sino que era en el tiempo de la ley, solo se manifestaba y se iba. Así era, hermanos. En cambio, ahora, en la época en que estamos, hermanos, en este momento, el Espíritu Santo habita en medio de nosotros. Gloria a Dios, hermanos. Mire, sino que actuaba eventualmente entre los hombres. La labor de Jesucristo fue preparar a los primeros hombres como vasos que iban a recibir aquel Espíritu, hermanos, que vendría. Mire, y que estaba anunciado en los profetas, y que iba a iniciar una dispensación o una era, un tiempo diferente al descender a esta tierra, hermanos. Óigame bien, pues. Eso es lo maravilloso, hombre. Mire, yo le voy a poner un ejemplo. Aquí puse unos versículos, Isaías 7:14. Mire, ahí habla de que el Señor dice: he aquí yo les voy a dar una señal. Dice que una virgen concebirá, dice. Oiga, y dará a luz a Emmanuel. Emmanuel significa, hermanos, Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Eso es lo maravilloso que se dio ahí. Joel, hermanos, ese pasaje es muy maravilloso. Yo quise ponerlo, le voy a decir por qué. Y después de esto derramaré de mi espíritu, capítulo 2 de Joel, capítulo 2, verso 28. Aquí me equivoqué, hermanos, puse 3, pero es capítulo 2. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Oiga pues, mire, esta es la promesa del arribo del Espíritu Santo sobre la tierra. Y se iba a derramar, mira, ahí ya no había condición. No había judíos ni griegos, ya no iban a haber ricos ni pobres, hombres o mujeres. Dios se iba a derramar sobre toda carne. Y eso es lo que sucedió con el arribo del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Sí, hermanos, eso es lo maravilloso. Juan 7:39 dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, dijo el Señor, de su interior correrán ríos de agua viva. Oiga pues, esto dijo el apóstol Juan, del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en su nombre, porque Jesucristo aún no había sido glorificado. Dice. Oiga, qué maravilloso. Y segunda de Corintios
Tal vez, hermanos, mire, voy a pasar mejor un poco rápido porque habla siempre de lo mismo, pero voy a pasar un poco más rápido que nos está avanzando el tiempo. La etimología de la palabra espíritu. Mire, hermano, es importante entender que no es lo mismo el espíritu de vida que nos da vida a este cuerpo, que es el soplo del hombre, el soplo de Dios en el hombre, y el Espíritu Santo. Son dos cosas distintas, hermanos, que es Dios mismo, porque Él es espíritu. Eso está en Juan 4:24, ya se lo dije, porque el Señor es espíritu, Dios es espíritu, y los que le adoran, es necesario que le adoren en espíritu y en verdad, dice. Pues mire, es diferente ese espíritu que hay en mí, hermanos, es diferente. El espíritu del hombre es diferente al Espíritu Santo de Dios. Es totalmente diferente. Uno es espíritu de vida y el otro, hermanos, es Dios mismo, es la esencia de Dios. Ahora, yo quisiera, en la Biblia, el glorioso Espíritu Santo es simbolizado, oiga, por el aceite, por una paloma blanca y el agua, no el vino, hermanos. Quise poner esto porque muchos están confundidos. Por eso dicen, estamos ebrios del Espíritu y se ponen a hablar como ebrios. Qué confundidos están, hermanos. El vino no es símbolo, óigame, de Espíritu Santo, no. El Espíritu Santo es el agua, mire. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán a ríos de vino, dijo. No, ríos de agua viva. Porque eso simboliza el Espíritu Santo, no el vino. No se equivoque, hombre. El vino simboliza vida, es otra cosa, hermano. Es otra cosa. Es otra la simbología del vino. Pero muchos están confundidos y por eso piensan de que el vino es el Espíritu Santo. Ok, espíritu en la Biblia. La etimología de la palabra bíblica, espíritu, es del hebreo ruach. Esto es hebreo y tiene cierta raíz aramea, ruach, que significa aliento, aire, ánimo, espíritu, soplo, viento, etc. Por eso muchos se confunden y dicen que el Espíritu Santo es un simple soplo, es el aire de la atmósfera. Hermanos, no es eso, hombre. No, es que estas palabras son deficientes. Son deficientes, hermanos, para mire, alegorizar y mostrarnos la esencia de Dios, que es el Espíritu Santo. No hay palabras que simbolicen en toda su esencia y magnitud lo que es el Espíritu Santo. La Biblia usa ruaj como viento, como aire, como aliento, como ánimo, como espíritu, como soplo. Pero, hermanos, porque nuestros idiomas humanos son deficientes, entiéndame. Pero el Espíritu Santo no es aire, entiéndalo. Es Dios mismo, porque Él es espíritu. Y ni modo que vamos a decir que Dios es un aire. No, hombre, eso no es así. Y mire, y del griego neo o neuma, que significa lo mismo, solo que en griego aire, respiración, Espíritu Santo, Espíritu de Cristo, etc. Pero el hecho de que los idiomas tengamos que hallar como palabras relativas o palabras muy correlativas, hermanos, que nos digan algo, no quiere decir que encierren la esencia de eso. Yo no sé si yo tal vez no me doy a entender, hermanos, espero de que sí. Pero el espíritu no es aire. El espíritu del hombre sí es aire. Entiéndame. Por eso cuando uno muere y entrega el espíritu, hace esto. Miren, se fue. Porque el espíritu del hombre sí es aire. Es viento, es respiración. Hermanos, es soplo. Porque dice que Dios sopló espíritu de vida en el hombre, en este cuerpo que es polvo. Entonces eso es diferente. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, no hay palabras. Es algo indecible. Es algo tan majestuoso, tan grande, tan maravilloso. Como le dijo un día a Salomón, pero esta casa, ¿cómo puede guardar
el gran Espíritu de Dios, si ni siquiera los cielos de los cielos retienen a Dios, dice? Mucho menos esta casa que yo he construido. Oiga, bueno, vamos a ver algo más, hermanos. Grandes principios. Hoy sí voy a entrar a los grandes principios. Oiga pues, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu? Esto es muy importante. Fíjese pues, yo quisiera leer unos salmos. Un salmo por lo menos. En el Salmo 139, miren lo que dice. Aquí este Salmo, versos 19 y 22. No, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Oiga pues, cuán grande es la suma de... Perdón, disculpen hermanos. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, dice. Verso 20. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Oiga lo que es blasfemar. Tomar en vano el nombre del Señor. Aquellos pordioseros que mienten y usan el nombre de Dios para mentir. Esas son blasfemias. Ya vamos a ver qué es una blasfemia. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Oiga lo que dice David pues. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco, me enojo, me llena de coraje. Me lleno de coraje contra tus enemigos. Los aborrezco por completo y los tengo por enemigos. Dice, mire, esto ya ya me da a entender muchas cosas a mí. Ojalá si fueran los cristianos del siglo XXI. Que cuando hacen bromas de Dios, hermanos, de Cristo, se enardecen, se enojan. No, ellos se ríen, hermanos, para complacer al que está contando esos viles chistes, hermanos. ¿Por qué cree usted que yo no hablo bromas aquí, pues? ¿Por qué piensa usted que yo no hago bromas de Dios? Porque eso es una vileza, hermanos. Es algo tonto. Es una verdadera aberración hacer eso. ¿Cómo me voy a poner yo aquí a contarle chistes de la Biblia? Mire, si esto no es broma. ¿Cómo piensa usted que se ve una persona que está predicando y está haciendo chistes para que la gente se ría, para quedar bien con la congregación o con los oyentes? Hermanos, esa es una persona populista que no es siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios habla de estas cosas como es, serias. Y mire lo que dice David. En Mateo 12, 22, 37. Ahí también habla Jesucristo. Mire, él estaba echando fuera demonios, Jesucristo. Y le dicen los fariseos ya mordidos, ya bravos, molestos, con celos, hermanos, amargos. Este no echa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de las moscas, dijo. El príncipe de los demonios. Y mire, eso para Jesucristo fue una blasfemia, hermanos. Y dijo Jesucristo, miren, la blasfemia contra el Hijo del Hombre, que era Jesús de Nazaret, les va a ser perdonada. Pero no contra el Espíritu Santo. Esto jamás va a ser perdonado ni en este tiempo ni en la eternidad. Jamás. Porque es hablar contra el mismo Dios, hermanos. Mire, y las blasfemias provienen de Satanás. Él es el blasfemo y hace que los hombres blasfemen. ¿Qué es una blasfemia? Es hablar injurias, hablar improperios, hermanos, vituperios contra Dios, palabras contra Dios, o acciones contra Dios, o contra sus cosas sagradas y contra su pueblo. Esto es una blasfemia. Miren, yo quisiera, realmente, hermanos, quisiera leer todo esto, pero estos versículos ahí se los dejo. Miren, Apocalipsis 2:9 dice, y mira, dice, yo conozco tus obras, y a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, y también a los que blasfeman, dice. El Señor conoce a los que blasfeman. Usted no debe decir, mire, ni tampoco congraciarse con aquellos que hacen bromas y blasfeman del Señor. Miren lo
que dijo el gran apóstol, el gran siervo de Dios David. No me enardezco, no me molesto con aquellos que teman de tu nombre. Ojalá si sean los cristianos de ahora, pero yo creo que hay muchos en bromas, hasta le ponen apodos a Jesucristo, hermanos, y ahí están risa y risa. Se nota que no tienen convicción ni conocen a Dios, hermanos. Pues una blasfemia es cuando yo uso vituperios, improperios, hermanos, mire, sandeces, bromas y todo contra Dios, contra las cosas sagradas de Dios y contra su pueblo. Bueno, ¿qué es recibir el Espíritu Santo? Aquí me quiero detener un segundo más. ¿Qué es recibir el Espíritu Santo? Mire pues, Juan 14, 17. Mire lo que vamos a leer ahí. Mire lo que dice en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Oiga pues, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, pero estará en vosotros. Mire pues, una cosa es que el Espíritu esté aquí conmigo y otra es que esté en mí. Son dos cosas diferentes. Cuando está aquí, hermanos, es como recibir la presencia del Espíritu. No sé si me doy a entender. Ya lo vamos a leer, hermanos. Mire, cuando el Espíritu Santo está entre nosotros, porque está entre nosotros. Jesucristo dijo, por eso le digo que el Señor es el Espíritu. Él dijo, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo con ellos. Ahí está Él. Porque Él es el Espíritu, hermanos. Ahora, mire pues. Dice, el Espíritu que no puede recibir el mundo, porque no le conoce ni le entiende. Pero el Espíritu de Dios está con nosotros. Eso es una acción. Pero ya que esté con nosotros es una gran bendición. Pero mayor bendición es cuando está en nosotros. Y para eso, ahí va a ver lo que hay que hacer. Mire pues, porque la Biblia lo enseña. Ahora mire lo que dice 20:22 del Evangelio según San Juan. Ahí adelantito. Mire lo que dijo. Y habiendo dicho esto, se les apareció ya después de haber resucitado al Señor. Ellos no creían, pues se les apareció a los 12. Y oiga lo que les dice. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Óigame bien. Pero yo le pregunto, ¿lo recibieron ahí? No. Lo recibieron 10 días después, en el día de Pentecostés, pero lo que recibieron fue la promesa. Por eso se llama el Espíritu de la promesa. Le llama la Biblia al Espíritu Santo. Porque es una promesa. Yo recibo la promesa del Espíritu Santo. El Espíritu de la promesa. Pero muchos están ahí con el Espíritu, pero no lo tienen. Miren, muchos dicen, mire hermano, yo hago esto. Le voy a poner un ejemplo. Una persona me dice, yo tomo cerveza, ¿sabes por qué? Me dijo, porque el Espíritu Santo a mí no me redarguye, me dijo. ¿Sabe por qué no le redarguye, hermanos y hermanas y amigos? ¿Usted sabe por qué no le redarguye a este hombre? Porque no tiene el Espíritu. El que tiene el Espíritu, lo menos que puede hacer es rechazar eso. Pero miren, hermanos, yo me pregunto, ¿y qué es dejar una cerveza, hermanos? Hermanos, es ridículo. Dejar póngase, yo no sé si es placer o qué, pero yo nunca lo he tomado. No sé si es placer, lo único que a mí a mí me da vasca el olor a la cerveza, pero yo le estoy poniendo un ejemplo, burdo. Pero yo le voy a decir, tanto será dejar una cerveza, hermanos, para meterme a problemas con Dios solo por una cosa de esas. Hermanos, yo le garantizo que yo arrojaría eso a la basura. Pero como en fin, cada quien sabe lo que hace. Y eso solo le estoy poniendo un ejemplo. Otros van a adulterar y como el Espíritu dice que no los redarguye. Hermanos, ¿cómo los va a redarguir si no tienen el Espíritu? Sensuales que no tienen el Espíritu, dice Pablo. Ahora mire lo que dice aquí. En Hechos 19:1. Fíjese que ahí sucedió algo. El apóstol Pablo llegó a una región de Asia Menor. Y ahí habían unos hermanos
y le dicen el apóstol Pablo, oigan lo que les preguntó: hermanos, ¿ustedes recibieron el Espíritu cuando creyeron? Les dijo. Dijeron ellos, ni hemos oído que hay Espíritu. Y entonces, ¿en qué fueron bautizados ustedes? Les dijo. Pues fuimos bautizados en el bautismo de Juan, el bautismo de agua. Entonces dice que Pablo les enseñó bien la doctrina y les impuso las manos y el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y eran como 12 hombres, dice, oiga. Mira, es que antes entre los hermanos en léxico esto era normal. Ya recibiste el Espíritu. Fíjese que yo fui un día a una campaña que me invitaron. Y alternamos con otro hermano de otra misión. Y nos quedamos ahí, mire, y yo compartiendo con el hermano que también es evangelista, que Dios lo bendiga porque tiene un bonito testimonio. Y miren, hermano, le digo yo, mira Juan, le digo, Juan se llama el hermano, ya recibiste el Espíritu Santo. Fíjese que se puso tan colorado el hermano y me dice, la verdad que no he tenido esa experiencia, me dijo. Y miren, hermanos, él se puso a llorar y así, algo avergonzado. Pero estaba predicando, hermanos, mire, y le digo, pedísela a Dios, porque dice la Biblia que cómo Dios no le dará de su Espíritu Santo a aquel que se lo pida. Ya lo vimos eso cuando hablamos de la oración, que es lo más grande que debemos pedir como hijos de Dios, le dije al hermano. Y miren, hermanos, él su conocimiento, así como Apolos, ¿verdad? Apolos, aunque no tenía el Espíritu, solo conocía la letra. Y dice que rebatía y hablaba y con un gran poder. Pero mire, Apolos no tenía el Espíritu Santo. Pero cuando lo recibió, junto con aquello, hermanos, aquel conocimiento de la palabra de Dios fue algo de gran bendición. De tal manera que Pablo dice, Pablo sembró y Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios, dijo. Oiga, ¿hasta dónde llegó el hermano Apolos? Un joven que era griego, hermano. Mire pues. Y ahora en Efesios 1, 13, 14, eso sí quiero leerlo. Miren lo que dice aquí en Efesios 1, hermanos. Ahí mire, 1, 13, 14. Es un versículo muy hermoso, por eso quiero que lo leamos. Para aclararle algo a los hermanos. Mire pues. Mire lo que dice aquí. En Él, o sea, en Jesucristo, también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, oigan el proceso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de la salvación o de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Mire pues, de aquí sacaron una doctrina que la gente solo cree y ya recibe el Espíritu Santo, automáticamente, pero eso no es cierto. Primero hay que oír el Espíritu, oiga, la palabra de verdad. Hay que oír el evangelio de la salvación. Y también, hermanos, hay que, oiga pues, y mire, hay que creer, pero no creer teórico. Qué triste es, hermanos, que mucha gente dice, yo ya recibí el Espíritu Santo porque ya creí. Y mire, muchos en una campaña donde cantaron los voceros de Cristo, ahí recibieron al Señor con una alabanza. No han oído la palabra de verdad, no han recibido el evangelio de la salvación y no han creído. No, hermanos, es un proceso. No es solo de decir, yo creo. Si hasta los demonios dice la Biblia que creen y tiemblan. No, hermanos. Recibir el Espíritu Santo de la promesa le llama Pablo aquí. Porque es una promesa. Yo tengo que llenar, hermanos. Mire, ¿sabe cómo? Tengo que llenar como un proceso. Lo voy a decir si lo puedo decir de esa manera. Hasta que yo, mire, soy preparado, limpiado, porque el Espíritu Santo no se derrama en odres viejos, ni tampoco en odres rotos. No, hermanos, el Espíritu de Dios se derrama sobre gente que ha sido renovado por la palabra del Señor, que ha sido limpiado por el Evangelio.
Por eso dijo un día Jesucristo: ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. La palabra es su trabajo, es limpiarme. Y miren, hermanos, va haciendo una obra para que después el Espíritu Santo habite. ¿Sabe cómo dice la Biblia en el libro del Evangelio según San Juan? El que ama mis mandamientos, mire, el Padre lo amará y vendremos a él y haremos morada en él, dice. Oiga, pero hay que amar la palabra. Ahora yo me pregunto, ¿cómo puede recibir cualquier persona si lo que van a oír son chistes? No oyen la palabra de verdad, no oyen el evangelio de la salvación, sino que bromas. Mire, son espectáculos, van a un teatro, a la iglesia. ¿Cómo piensa usted que va a ser salvo, que va a usted ser limpio para que el Espíritu habite en usted? Hermanos, eso es imposible. Ahora yo quiero llegar a lo último. Miren, hermanos, y ya vimos esto, mire, bautismo del Espíritu Santo. Esto es maravilloso y lo quiero hacer como un vamos a unir, hermanos, ambas, tanto la conclusión como en el bautismo del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo es, mire, pues, lo que le leía de Gálatas 3:27. Porque el que ha sido bautizado por Dios, por Cristo, de Cristo está revestido. Mire, cuando alguien ha sido visitado por el Espíritu Santo y habita en él, aquella persona pone su mirada en las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, dice en Gálatas, también en Colosenses, pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, amados amigos y hermanos, compañeros y todo, miren, empieza a haber un milagro en su vida. Ya no es la misma persona llena de un montón de vicios, de malas palabras, de un montón de atrocidades. Eso se queda atrás, porque esas eran obras infructuosas de las tinieblas. Y ahora, por la presencia de Dios, que es luz, a través de su Santo Espíritu, empiezan a haber cambios sustanciales. Cambios, pero miren, hermanos, de veras que se notan. No solo es de cambiar de una religión a otra. No se trata de eso, hermanos. Mire, estos Gálatas y primera de Juan 9:11. Este versículo es muy hermoso, hermanos. Oiga, pues, dice: porque el que tiene esta doctrina tiene al Padre y tiene al Hijo, dice. El que tiene al Padre y al Hijo, mire, es el que tiene la doctrina de Dios. Ese es el verdadero. Y mire lo que dice. Yo voy a leer Hechos 1, 4, 5. 1, versos 4 y 5. Yo quiero leer en ese versículo. Oiga, hermanos, esto. También vamos a leer Romanos 6. Bueno, ya que lo tengo aquí, voy a leer Romanos para que vea usted lo que es un bautismo del Espíritu. 6:3, mire lo que dice. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Mire, ser bautizados del Espíritu es morir a la carne y revivir para el Espíritu, tener una nueva forma de vida. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Oiga lo que es el bautismo del Espíritu. Es iniciar una vida nueva, hermanos. El bautismo del agua es la aspiración a esa vida nueva. Solo es simbólicamente. De que yo dejo el mundo, dejo el pecado, renuncio a lo que yo soy y empiezo una vida nueva en Cristo. Pero es solo la aspiración, el del agua. Pero el del Espíritu Santo, hermanos, es en esencia eso. Usted, mire, yo un día me dije, Dios mío, pero ¿a qué horas dejé yo estas cosas? Mire, empecé a perder como interés, deseos de muchas cosas que para mí eran una pasión. Y las empecé a perder y a dejar. Y a mí, hermanos, por la presencia del Espíritu Santo. Eso no me lo impuso un hombre. No me
me impuso un montón de leyes, ya lo acepto, una lista. No, el Espíritu de Dios, por eso dijo un día el apóstol Juan, y si alguna otra cosa sentís, perdón, el apóstol Pablo, también nos revelará el Espíritu Santo, dijo. Porque mire lo que dice aquí, mire qué maravilloso, pues. Esto es el bautismo. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, hermanos, que el bautismo del Espíritu es volver, mire, empezar una nueva vida en Cristo Jesús. Así de que no cualquiera puede decir, yo tengo Espíritu Santo, si sigue siendo el mismo hombre de siempre, con sus mismas mañas y sus mismos pecados y prácticas, sus mismas palabras, sus mismos amigotes. Hay gente que ni siquiera cambia de amigos. Es que, miren, hermano, las más conversaciones con las buenas costumbres. Yo tengo que dejar ese círculo. ¿Cómo voy a estar yo con gente que se droga? Sí, hermanos. ¿Qué puede decirme alguien que se droga? Tal vez lo visito como amigo, como compañero, hermanos, para darle la palabra. Pero yo tuve que salir de todo eso, hermanos, para poder encontrarme con Cristo. Ahora ahí en Hechos, les decía que íbamos a leer ahí, en el capítulo 1 de Hechos, miren lo que dice. Y estando juntos, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, oiga, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no de muchos días, 10 días exactos. Bueno, hermanos, mire, lamentablemente, voy a la conclusión, lamentablemente la gente ha llenado de falsas y peligrosas manifestaciones espirituales que no son el bautismo del Espíritu. Satanás también imita el bautismo del Espíritu. No porque usted hable una lengua, si sigue siendo la misma persona de siempre, tiene el Espíritu. No, hermanos. No porque alguien haga milagros, tiene el Espíritu. En aquel día muchos le dirán, Señor, Señor, no estuviste, en tus plazas estuvimos. En tu nombre echamos fuera demonios, hicimos milagros. Apártense de mí, hacedores de maldad, porque no los conozco, les dirá el Señor. Porque el que hace la voluntad de Dios por el Espíritu, hermanos, es el que tiene a Dios. Mire pues, ahora yo quisiera ir ahí a Juan, capítulo 16. Y con eso voy a ir concluyendo, hermanos. En el capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Aquí Jesucristo da perfectamente la doctrina del Espíritu Santo. Oiga lo que dice él. Mire pues, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, oiga, yo os lo enviaré, dice, oiga. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, oiga pues, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí. Mire, porque es un gran pecado la incredulidad. La incredulidad es un gran pecado, hermanos. El que no cree está condenado porque no cree en el Hijo de Dios. La incredulidad es un gran pecado. Muchos dicen, yo no creo, y lo toman como algo tan trivial. No, hermanos, que le preocupe si usted no tiene fe en estas cosas. Pero el Espíritu Santo, hermanos, ¿sabe por qué? Mire, por el mismo Espíritu recibimos la fe. Es una obra de Dios, hermanos, de convencimiento, que Él convence al mundo de pecado. Oiga, pero ¿cómo lo convence? Enseñándoles la fe. Oiga pues, y de justicia, oiga pues, mire pues. De pecado, porque no creen en mí. De justicia, porque yo voy al Padre y no me veréis más. Oiga pues, oiga esto tan maravilloso, la obra del Espíritu Santo. De justicia, le voy a decir, porque todas las cosas son justas y se cumplen, hermanos. Jesucristo volvió al Padre que lo envió. Por eso es justicia. Porque miren, todas las cosas vuelven a su lugar.
y de juicio, oiga, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, dice. Mire pues, cuando Dios juzgue, ya ha sido juzgado, pero no ha sido condenado Satanás. Por eso él todavía anda campante ahí actuando. Pero el día que él sea condenado, todos los que le siguen juntamente serán condenados. Mire, aquella gran multitud que está al lado izquierdo el día del juicio, les dirá el Señor: al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Porque él ya tiene un lugar preservado, hermanos. Él ya solo esperando está el momento, el lugar, el día y la hora en que se va a ir al lago que arde con fuego y azufre. Y todos los que le obedecen, hermanos. Por eso es de juicio. Oiga, pues, eso es lo importante. Oiga. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Él ya ha sido juzgado y ha sido condenado. Pero viene un día, hermanos, en que eso se va a ejecutar. La sentencia se va a ejecutar contra el mal. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden sobrellevar. Mire, Jesucristo no les dijo todo en esos 3 años y medio. Posteriormente les fue revelando otras doctrinas. Ya cuando ellos ya tenían el Espíritu Santo, ya estaban, digámoslo de esa manera, en la misma sintonía del Hijo de Dios, porque ya eran espirituales. Empezó a revelar aquello, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice Pablo. Y ahora mire, Hechos 1, 7, 8, ahí adelantito, yo quiero leerlo, porque este es uno de los versículos que para mí, hermanos, es uno de los versículos que más me conmueve. Es uno de los versículos que a mí más me motiva. Es como hermanos, agarra mi corazón. Miren, hermanos, y me lo estruja y me siento como motivado, me motiva. Miren lo que dice este versículo. Y les dijo: no son a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Oiga, ¿para qué recibimos el Espíritu Santo? Para ser testigos del Señor. Para eso recibimos el Espíritu de poder. Para eso, hermanos. No es para hacer espectáculos bochornosos. No es para hacer relajos. Óigame pues. No es para hablar de un montón de manifestaciones que no son reales. Desmayarse en la iglesia a gritos. No es para eso. El derramamiento del Espíritu Santo es para dar testimonio. Oiga, pero me serán testigos cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Porque nadie puede hablar de Cristo si no tiene el Espíritu de Él, hermanos. Nadie puede llamar Señor a Jesucristo si no es por el Espíritu Santo. De manera, hermanos, que mire, cuando usted ve en algún lugar que lo que hay es un montón de bullas, que danzas, que gritos, que risas, como decía la hermana Elisa, hermanos de Guayaquil. Ella dice, hermanos, estoy alarmada con todas esas manifestaciones. Esas manifestaciones que se dan me tienen confundida. Sí, con razón. Porque no son de Dios, hermanos. Un montón de gritos y de relajos, hermanos, que no son de Dios. Yo le voy a decir. Y serán testigos. Ahora, si cuando el Espíritu viene en usted, ese Espíritu no lo deja estar callado. Usted le da testimonio a unos, a otros, y usted no mira a quién. Usted perdió el miedo y tiene de nuevo para predicar a Jesucristo. Hermanos, esa es la señal indubitable, la señal más clara de que el Espíritu de Dios habita en usted. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque para eso dio Jesucristo el Espíritu. Oiga lo que dice aquí. Les dice, oiga, pero cuando venga el Espíritu Santo, capítulo 1, verso 8 de Hechos, me serán testigos.
Oiga pues, y me serán testigos en Samaria, Judea, Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Para eso es, hermanos. Ahora, yo termino con Tesalonicenses, solo se lo voy a mencionar. Oiga pues, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, habla del hombre de pecado, de la apostasía y de la manifestación del anticristo. Pero dice que hay alguien que al momento lo detiene. Yo le voy a decir qué es lo que detiene al momento la manifestación de Satanás. Es como, mire esto, es como un freno que Dios le ha puesto a Satanás, al maligno, para que no actúe sobre esta tierra. Y es, hermano, nada más y nada menos que la iglesia con la presencia del Espíritu Santo. La iglesia de Jesucristo llena del Espíritu Santo de Dios. No una iglesia nominal, una iglesia, hermanos, que solo es como quien dice, una iglesia religiosa. Una iglesia, hermanos, proselitista. No, hermano, no es una iglesia nominal, sino que es una iglesia llena del Espíritu Santo. Mire, la historia enseña que aún la iglesia primitiva hizo estragos en el imperio romano. Se dice que se movieron los cimientos de ese gran imperio romano por la presencia de los cristianos llenos del Espíritu Santo en ella. Claro, hermanos, hubo ahí una gran manifestación del poder de Dios. De modo que lo que ahorita detiene esto, hermanos, es la iglesia de Cristo llena, bautizada, saturada, hermanos, del Espíritu Santo. Que Dios nos ayude, hermanos. Que Dios produzca en nosotros la necesidad de encontrarnos con Dios. Yo quisiera terminar con eso, hermanos. Hay un montón de versículos que no le pude leer, pero el tiempo nos apremia. Aquí usted puede interactuar con nosotros en el momento que así lo desea. Yo no le respondo, hermanos. Yo posteriormente le respondo, no tenga pena. Posteriormente le llamo y hablamos. Y usted me puede manifestar su necesidad o puede edificarnos mutuamente. Podemos edificarnos mutuamente. Que la paz de Dios sea con todos ustedes. Que el glorioso Espíritu de Dios no solo esté con usted, sino que Dios quiera por poco o por mucho que esté en usted. Porque esa es la promesa de Dios para su pueblo. Que Dios le bendiga.